Tres. Bueno, este es el diálogo sobre Santo Tomás de Aquino y San Agustín de Hipona de la competencia de pensamiento filosófico. Somos Santiago Perdomo y mi persona es Xiomara Ordóñez del grado 10A. Bueno, vamos a empezar hablando un poco de San Agustín de Hipona, quién era, y pues un poco de su historia. San Agustín de Hipona nació el 13 de noviembre en el año 364 en Tagastena, en África, bueno, norte de África. Fue un teólogo y considerado como un filósofo, más que todo conocido por el pensamiento cristiano. Cuando tenía 16 años, sus padres decidieron enviarlo a una escuela en Cartago, donde allí aprendió lo que era retórica y derecho. Pues dado a estar en esa escuela, pues él adoptó filosofías paganas como el maniqueísmo, que pues para los que no saben es el creer en dos principios que jamás se van a separar, que es el bien y el mal. Bueno, entonces, espérate que se me va a acabar la batería. ¿Volvemos a empezar? No, dale. Después de adoptar el maniqueísmo, San Agustín pues se volvió al cristianismo, aunque tenía pues una experiencia bastante amplia en la filosofía y en la religión. La influencia de otros pensadores griegos y latinos fue crucial pues para que diera su postura o una reflexión sobre esta. Además de que pues, se dejaba más que todo guiar por lo que era la filosofía neoplatónica, pitagórica y pues, en fin, los griegos, ¿no? Y listo. Sigues tú, Cheo. Sí, Santo Tomás de Aquino nació en el año 1225 en un castillo llamado Rocaseca, cerca de Aquino. Él nació en una familia numerosa y noble. Estuvo durante los primeros 14 años de su vida en el monasterio de Monte Cassino y en 1939 se dirigió a la Universidad de Nápoles para estudiar 5 años y sintiéndose atraída por la vida de los frailes dominicos que había conocido en un convento de Nápoles, ingresó a la orden como novicio. Esta decisión no fue de agrado para su familia, que hubiera preferido que Santo Tomás sucediera a su tío en la abadía del Monte Cassino. Enterados de que Tomás se iba a dirigir a Bolonia para participar en un capítulo general de la orden y posteriormente sería enviado a París para continuar sus estudios, sus hermanos lo raptaron y lo retuvieron por más de un año en el castillo de Rocaseca, con la intención de disuadirlo para que no ingrese a la orden. Después de la Universidad de Nápoles, en el año 1944, tomó el hábito dominico y conoció a Alberto Magno, con quien estudiaría en Colonia. Posteriormente se doctoró y en 1252 ejerció como maestro de teología en la Universidad de París y en otras ciudades europeas como Orvieto, Roma, Viterbo, Bolonia y Nápoles. En la universidad sufrió el rechazo que padecieron los miembros de las órdenes medicantes y sus ideas aristotélicas se consideraron incompatibles con el cristianismo y varias de sus tesis fueron condenadas por el obispo de París, Esteban Tempier, en 1277. Murió el 7 de marzo de 1274 cerca de Terracina, camino del Segundo Concilio de León. Posteriormente, el 28 de enero de 1369, los restos de este filósofo y teólogo se trasladaron a Tolosa, Languedoc, motivo por el cual la Iglesia Católica celebra su memoria en esta fecha. La obra escrita de Santo Tomás de Aquino es inmensa, sus obras más extensas y generalmente consideradas más importantes y sistemáticas son la Summa Theologiae, la Summa Contra Gentiles y su Scriptum Super Sententias. Y aunque el interés y la temática principal siempre es teórico, cuenta también con varios comentarios o a obras filosóficas. El pensamiento de Santo Tomás de Aquino partía de la superioridad de las verdades de la fe. Sin embargo, ello no le impidió presentar a la filosofía como un modo de conocimiento racional y plenamente autónomo. Por un lado, concordar armónicamente con la teología y por otro, tratar de forma independiente los diversos aspectos de la realidad. En su obra Summa Theologica o Summa Theologiae se encuentra un fragmento llamado De Legibus,
en el que plantea unas sociedades más representativas, en la que considera el fin como aquello que determina la acción de los hombres. Para Tomás, no existe acto humano de la voluntad y la razón como la facultad libre del libre albedrío, sino no que tenga en sí mismo un punto al cual dirigirse. Eso quiere decir un fin donde es la razón quien determina el medio por el cual alcanzar. Bien, ahora, ¿Qué mira, tienen de significativas la historia de su vida? Pues a ver, desde mi punto de vista, lo que tiene significativo San Agustín de Hipona es que pues hubo un momento donde él ya no, pues como que no había una creencia o algo que moviera su vida, no había como algo que lo llevara a hacer más. Fue donde escuchó unos sermones de San Ambrosio de Milán, un obispo teólogo, el cual pues se dedicaba a explicar el cristianismo y el neoplatonismo. Y pues poco a poco, pues de ir escuchando estos sermones, San Agustín vuelve otra vez a ser cristiano y pues al fin se volvió a sentir libre y lleno pues de paz, de serenidad de consigo mismo para pues así mismo dedicárselo y atribuírselo a Dios. a ver, Santo Tomás, aunque no queda muy en claro, él creía en Dios. Sin embargo, no tuvo ningún problema en presentar sus ideas filosóficas y teológicas sobre la existencia, la razón, el pensamiento, incluso llegó a cuestionar la fe misma. A ver, ahora, la fe y la razón. Según tú, ¿cuál es mejor? Dime tú. A ver, chicos, hay una pregunta antes. ¿Por qué fueron tan importantes en la historia, en la filosofía? Bueno, San Agustín fue muy importante ya que siempre ocupó como una posición independiente. No perteneció como a ninguna escuela, pues de ninguna escuela, nada de eso. Simplemente estuvo pues en su posición del sola y se dedicó al campo humano de la teología. La influencia que tuvo pues, o tiene hoy en día es incomparable, pues cabe recalcar que San Agustín es marcado en otra época de la historia y del pensamiento cristiano, pues este fue un trato que él trató de funcionar la primera vez o él explicó por primera vez lo que era la fe y la razón como la filosofía en una religión y la religión, si me hago entender. Entonces, pues él tiene un papel muy importante a la hora de explicar lo que es la fe y la razón y dar una idea sí, dar una idea de lo que es y dar una influencia de ya sea de teología y filosofía, pues basada más que todo en la Edad Media. Bien, Santo Tomás de Aquino fue muy importante, ya que él integró el sistema filosófico de Aristóteles, el concepto de la ley natural y la teología cristiana para generar el tomismo. Y el tomismo es la lex humana debe ser obedecida aun cuando no sea del todo conforme con el bien común. Lo que quiere decir que aunque constituye un daño por razón de la conservación del orden, pero no debe en cambio, no debe dejar de ser desobedecida cuando implique una violación a la lex divina. O sea, si es necesario, como decirlo, atentar contra las creencias, pero es necesario para sí mismo, pues es necesario hacerlo. Y pues fue tan importante porque fue capaz de unir el pensamiento que los cristianos rechazaban, fue capaz de forjarlo en un, ¿cómo decirlo? En un sistema armónico en el cual funciona, no hay nada que se termine por contradecir y todo es bastante, ¿cómo decirlo? Todo se explica bien y todo es bastante claro. ¿Hay otra pregunta? No. Bueno, diálogo entre la fe y la razón, pues vamos a hablar que sí, o sea, qué los hizo diferentes o qué los hace relevantes en este momento, pues, de la historia, ¿no? Pues bueno, para mí San Agustín lo que hizo fue dar una distinción precisa o, ¿cómo lo puedo decir? Yo la conclusión de lo que era fe y razón, pero más allá, ¿por qué era tan importante la fe? ¿Y por qué no se puede desligar de la razón? Pues a ver, la fe simplemente va ligada a la iglesia, al cristianismo.
pero lo que es la razón, ella siempre nos deja, a ver, nos deja comprender lo que está pasando, o sea, nos deja ir más allá de lo que uno cree, o sea, de lo que la iglesia te propone, ¿no? Pero pues si solamente tenemos la razón y no tenemos la fe, lo que dice es que pues no va a funcionar porque no tenemos, bueno, él tenía una frase que decía, bueno, un dicho que decía comprender para creer y creer para comprender. Entonces, fue como una explicación muy buena de por qué tenemos que creer en un Dios y por qué en una razón. O sea, tuvo un balance perfecto entre esas dos y dio una explicación muy buena de pues por qué eran la fe y la razón. Y básicamente con Santo Tomás es básicamente lo mismo. Él dice, él en vez de hacer que la fe y la razón estén en un conflicto, crea una armonía entre ellos, haciendo que funcionen y se complementen. Por ejemplo, en la inmortalidad del alma y la existencia de Dios. Y la existencia de Dios. Es decir, la razón y fe son dos caminos diferentes, pero sirven para llegar a la misma conclusión. Y, pero aunque en este momento de nuestra historia, en esta época, en este momento exacto, vemos que aunque sigue presente, priorizamos no solo la razón, incluso ni siquiera la razón. Actuamos por instinto, por decirlo así, y no cuestionamos ninguna de las acciones, nada de lo que ocurre a nuestro alrededor, ni siquiera nuestras acciones. Lo cual está llevando a que la sociedad empiece a funcionar regular, pero pues aún no ha colapsado. Sin embargo, yo en lo personal no considero tan necesaria la fe, no al menos en un Dios, pero sí la razón. Me parece increíblemente necesario e importante cuestionar tanto tus propias acciones como las de los demás. A ver, o sea, creo que sí, o sea, creería yo que lo más importante en ese momento sería la razón. Creo que eso nunca lo podemos perder porque pues como tal es la que nos lleva a una verdad, la que sin importar nada nunca va a cambiar, nos lleva a lo que es, nos lleva directo. Pero una fe también nos lleva a creer, nos lleva como a, ¿cómo te Sí, diría? te da como, ¿cómo decirlo? Una, no sé, una Una guía, seguridad, una... no solo una seguridad, una guía que te dice cómo vivir de una manera adecuada socialmente de... aceptable o buena. Sin Exacto. embargo, pues yo tengo problemas con la fe y es que a lo largo de la historia la fe ha provocado, bueno, ha provocado no, ha atentado contra muchas personas. Por eso es que le tengo tanto, ¿cómo decirlo? Mira que más que Muy, todo, alejo pues mucho la fe y yo también tengo, no yo me tengo parece tan conflicto. necesaria. Yo también tengo conflictos con la fe porque pues hay muchas cosas que me cuestionan, por ejemplo, no sé, a mí me gustan mucho los tatuajes, los piercing, todas esas cosas, ¿no? Y pues para la iglesia o para esa gente es mal visto, ¿no? Esa gente. Pues, a ver, más que todo no creer en una iglesia, sino creer como en un Dios, o sea, Sí, no rendirle culto a un monumento o algo así, sino tener fe en que hay alguien tener algo que tiene el poder sobre nosotros, pero que no es tan crítico como lo son las personas de esas religiones. Pues, por ejemplo, que, que tener tatuajes es malo, que si uno hace X ya, cosa es malo, esa es mi, que si uno es lo gay, que le tengo si uno es de la tanto comunidad desprecio, LGTB o algo a él. así. Entonces, pues, más que todo, no una fe sobre una iglesia, sino una fe sobre que hay alguien, ¿no? Hay un Dios, alguien Ya, que nos pero da una seguridad. ten en cuenta que para alguien, para ciertas personas, o de todos, la fe es directamente escuchar lo que dice alguien con una bata bastante cara, por lo general, que está leyendo de un papel, de un papel que, no, que aunque se diga, no tenemos Ni idea de claro quién lo escribió. quién lo escribió. Por mexicanos, wow, Jesús y sus apóstoles lo escribió. ¿Quién dice que ellos lo escribieron? Pues yo pude haber escrito Santo Tomás y decir, tomar Coca-Cola está mal. Y seguir eso, ¿y por qué seguir eso estaría bien? Claro, sí. Para mí la razón es increíblemente importante y de hecho, por eso la razón a mí me parece tan brutal, porque gracias a la razón puedes pensar críticamente por qué es lo que dice la fe y por qué tal vez no deberías seguirlo, por qué tal vez de verdad tiene razón y deberías hacerlo. Por Sí, o sea, ejemplo, creería que el humano puede perder la fe, más no la razón. Creo que la razón es lo más importante. Y creería que sería como lo último para concluir pero ya. ¿sabes qué pasa? Que la fe también es símbolo de humanidad, por decirlo así, de ser alguien que es bueno con los demás. Si alguien que solo seguía por la razón,
y dice, wow, esto se hace por el bien común, puede terminar matando a medio mundo, literalmente por decir, si no matamos a 3.500 millones de personas, nos vamos a extinguir. Y hombre, tiene razón, pero... Eh, a ver, ya son posiciones muy diferentes, ya entramos como en discusiones que no creo que lleguen a pasar en algún momento, entonces fue la conclusión del día de hoy para el área de pensamiento filosófico. Muchas gracias a los Santiago Perdomo y Joan Ordóñez. ¿Listo? ¿Cuánto duró?